Bien, buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo de la configuración de la máquina virtual que teníamos ya comenzada. En la última clase, si se recuerdan, estuvimos trabajando con la instalación del servidor DNS, lo configuramos y probamos dos subdominios con los cuales pretendíamos realizar alguna configuración para que pudiesen resolver bajo el mismo servidor. Hoy vamos a terminar de configurar e instalar Apache y vamos de hecho a hacer algunas pruebas para que ustedes vean cómo funciona esa configuración y después de eso pues vamos en las próximas clases ya vamos a empezar a instalar una aplicación de comercio electrónico, que esa es la idea principal de estas clases. Bueno, empecemos hablando de lo que hicimos en la clase anterior. Debido a que no están todos conectados, supongo que pensaron que no íbamos a tener clases el día de hoy, pero vamos como les decía, a iniciar el proceso de configuración y en el día martes que tengamos clases, pues vamos a conversar acerca del desarrollo de los grupos y el proyecto que van a tener para el desarrollo de la materia. Por el momento nos vamos a concentrar en esta parte. Hasta acá teníamos la máquina virtual. Si se recuerdan, instalamos esta máquina virtual donde teníamos dos IPs, una que era la 10.0.2.15 y la otra que era la 192.168.56.101 y configuramos un DNS para que resolviera justamente la 10.0.2.15. Si se recuerdan, podemos ver acá el estado del servicio, poniéndole System, CTL, Status y el servicio se llamaba bin9. Y ahí dice que el servicio actualmente está corriendo. También aprendimos, por ejemplo, con el comando dig a poder probar esos servicios que habíamos configurado. Se recuerdan que habíamos creado uno que se llamaba virtual.unicades.edu.sv. En ese momento, por ejemplo, no nos resuelve absolutamente nada. Si se dan cuenta, nos aparece totalmente vacío porque lo que hemos hecho nada más es configurarlo, pero la máquina interna no está siendo utilizada como un servidor DNS. Así que, si se recuerdan, una de las cosas importantes que debemos de hacer es venirnos a etc, buscar un archivo que se llama, aquí es de sudo nano, dentro de etc, un archivo que se llama result.conf, y en este result.conf pues vamos a cambiar nuestro servidor que resuelve al 127.0.0.53, lo vamos a cambiar al 1. Y en este 1, con eso, pues ya debería sin ningún problema resolver el div. Si se dan cuenta, resuelve la 10.0.2.15. Y el otro que teníamos era el system, resuelve a la 0.2, a la 10.0.2.16. Les decía también en aquel entonces que si usábamos, por ejemplo, el comando ping y le colocábamos virtual.unicaes.edu.sv, ahí nos resolvía a la IP que correspondía, que en ese caso sería la 10.0.2.15, y de igual forma, si lo hacemos a la system, esta ya me resuelve a la 10.0.2.16. De hecho, ahí nos da un error porque no tenemos el adaptador, no hay una máquina físicamente que tenga ese IP, por eso nos devuelve el error, pero sí nos está resolviendo, que es lo que nos interesa saber. Entonces, la idea ahora es que con estos dos dominios nosotros podamos colocar dos páginas web diferentes. Como ustedes ya vieron programación web 1 y programación web 2, saben perfectamente a qué me refiero con páginas web. Cuando nosotros estamos trabajando en el navegador, normalmente colocamos una URL, esa URL resuelve a un servidor con una IP pública y esta nos devuelve un archivo en formato HTML con recursos como archivos CSS, archivos JS, entre otras cosas. Entonces, lo que vamos a hacer justamente en este momento es configurar ese servidor Apache para que pueda funcionar de manera adecuada. Lo primero es, pues, lógicamente, instalarlo. Para instalarlo vamos a usar el sudo apt install. El ciclo pasado aprendimos a instalar Apache y configurar Apache, pero en
en CentOS 7, que es una configuración totalmente diferente. En este caso, acá lo vamos a hacer en Ubuntu y el servicio no se llama HTTP, como se llamaba en CentOS, sino que de hecho aquí se llama Apache 2. Entonces, lo que vamos a hacer es instalar Apache 2, que es el servicio con el cual vamos a hacer el proceso de resolución. Le damos Enter y ahí, pues, lógicamente nos pregunta si lo queremos instalar. Le colocamos que sí. Esperamos a que termine el proceso de instalación. Realmente el descargar e instalar ese paquete no lleva mucho tiempo, lo hace súper rápido. De ahí, pues nada más lo que nos resta a nosotros ya es hacer la parte de la configuración del servicio como tal. Entonces ahí esperamos a que cargue. Y listo, ahí ya lo tenemos descargado. Ahora bien, ¿cómo probamos si este ya está funcionando? Varias maneras. Uno, pues le ponemos sudo systemctl, le ponemos status y en este caso sería el servicio Apache 2. Y van a notar que ahí en verdecito dice que está activo y corriendo. Eso significa de que está funcionando sin ningún problema. Y la otra forma de también que lo podamos probar es que se recuerdan que en la clase pasada utilizamos el comando cur. Podemos usar el comando cur y ponerle en ese caso localhost y nos debería de devolver un código HTML. Y ahí tenemos el código HTML. También podemos probar haciendo uso del dominio. Por ejemplo, si le ponemos virtual.unicaes.edu.sb, van a notar que ahora ya me debería devolver. Aquí sí ya cambió a cambiar el resolve. Eso lo cambia porque como trabaja con DNS, pues lo hace de manera automática. Ya vamos a ver dónde lo podemos colocar fijo. Ahora sí, vean, si le pongo cur, ya me está resolviendo en ese caso la página web. Ahora, el cur no es un navegador en modo gráfico. Si ustedes están viendo ahorita, es en modo gráfico. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a hacerlo en modo gráfico, pero en ese momento no funciona así. Si yo lo quisiera ver en modo gráfico, tendría que venirme a esta parte de acá y utilizar la IP a través de la cual tengo acceso, que es la 192.168.56.101. Y ahí debería de funcionar en este caso Ubuntu, vean. Esto sí ya me indica y es básicamente lo que está mostrando al otro lado. Ahora bien, hay algunas cosas importantes que debemos de considerar cuando estamos trabajando con Ubuntu. Si se dan cuenta ahorita pude accesar sin ningún problema. Esa quizás era una de las ventajas que tiene CentOS, que va a tener CentOS, y es el hecho de que cuando nosotros trabajamos con CentOS hay un elemento que ya está activo de manera predeterminada, que es el firewall. En nuestro caso, el firewall está desactivado y por eso yo puedo accesar a cualquier servicio que esté activo. Y eso no debería de ser así. Entonces, de hecho, si yo quiero activar el firewall, hay un comando que se llama ufw. A ese le ponemos enable. Y este automáticamente activa ahora el firewall. Eso significa de que yo no voy a tener acceso a ciertos servicios que están habilitados en mi máquina virtual. Y si nos vamos ahora a esta parte de acá, van a notar que ahora sí ya no me resuelve. O sea, ahorita, de hecho, aquí en la parte superior, notan que está todavía cargando. ¿Por qué sucedió esto? Porque básicamente el firewall ya está activo. Entonces, hay cosas que debemos de hacer para poder habilitar esos servicios. El firewall definitivamente, en nuestro caso, debemos de habilitarlo y solamente debemos de liberar aquellos servicios que realmente vayamos a exponer a Internet. En nuestro caso, pues queremos exponer nuestra máquina virtual a través de Apache, entonces debemos de utilizar ese elemento. ¿Quién se recuerda cuál era el puerto que utilizaba Apache? Que vimos el ciclo pasado. Ajá. Yamilet. ¿Cuál fue la pregunta, Lick? ¿Cuál era el puerto que utiliza Apache para poder darnos el servicio web? Era 300...
No recuerdo, pero bueno, recuerdo que comenzaba con 3. Ese era el de MySQL. El 3. Ay, No es el 443. ¿El 400? 443, Ese es uno. Gerardo. igual el puerto 80. El puerto 80, Lick. El puerto 80. El puerto, como dice Pedro, el puerto 443 es el puerto que se utiliza para conexiones seguras, para el protocolo HTTPS. Y el puerto 80 es el protocolo que se utiliza para el HTTP. Hoy hay políticas, en el caso de Google, que censura los sitios que tienen todavía el protocolo HTTP. La idea es que en un futuro todos los sitios web en Internet tengan protocolos seguros o tengan un certificado de seguridad y estén utilizando el puerto 443. En nuestro caso, pues, por el momento vamos a seguir utilizando el puerto 80 porque nada más tendríamos que habilitar un certificado para poderlo hacer. Pero bien, el puerto es el puerto 80 y el puerto 443, que son los que utilizan Apache. El que decía Yamilet es el que utiliza MySQL, que es el 3306. Ese 3306, si instalamos ese servicio, pues no debería de estar disponible porque son bases de datos. Las bases de datos, en raros casos, los exponemos hacia servicios públicos. Ahora, ¿en cómo hacemos para poder revisar la lista de dispositivos o de servicios que tenemos disponibles con su respectivo puerto? Utilizamos el comando siempre UFG. Allá cuando estábamos trabajando en CentOS utilizábamos un comando diferente, se llamaba FireWord. Aquí se utiliza un UFG, pero al final de cuentas la utilidad es la misma. Le damos a Enter y ahí nos aparecen todos los servicios que tenemos disponibles. Vean que podemos exponer Apache, podemos exponer Apache Full, Apache Security, el Vim 9 y el OpenSSH. ¿Cuál es la diferencia? Si solo exponemos el servicio de Apache, básicamente lo que vamos a hacer es habilitar únicamente el puerto 80. Si exponemos Apache Full, entonces vamos a habilitar el puerto 80 y el puerto 443. Y si exponemos Apache Security, entonces lo único que vamos a hacer es habilitar el puerto 443. Entonces, ahí depende de cuál es el servicio que nosotros vayamos a utilizar. Como les digo, actualmente la mayoría de sitios están implementando certificados de seguridad, así que es muy probable que nosotros nos toque implementar un SSL. Con los SSL no se preocupen que el proveedor, si ustedes lo compran con GoDaddy, por ejemplo, o cualquier otro proveedor, ellos ya les dan los archivos de configuración que ustedes tienen que descargar e instalar en su servidor para que funcione. Así que, pues, no es tan complicado instalar un certificado de SSL. Bien, en ese caso, pues, vamos a exponer el Apache. Entonces, para hacer eso, pues, le ponemos siempre sudo ufw y le ponemos allow y, entre comillas simples, le vamos a poner Apache, que es el servicio que en este caso vamos a exponer. Y vean que ahí dice que la regla fue agregada y ya está, de hecho, habilitado. Podemos ponerle ahora un sudo UFG status y eso nos va a decir cuáles son los servicios que están disponibles. El único servicio que está disponible en este momento es Apache para el puerto 80, que está habilitado para que nosotros podamos empezar a trabajar. Para finalizar el proceso, podemos verificar, bueno, verificamos si Apache está disponible. Ya lo vimos que era con sudo systemctl status Apache 2. Ahí nos dice que está disponible. Entonces, si ya está disponible, podemos ahora regresar a nuestro navegador y debería de habilitarlo. ¿Ve? Ya automáticamente aparece. Anteriormente estaba bloqueado o ya está disponible porque ya abrimos el puerto. Así que tenemos dos maneras de verlo. Una es a nivel local, usando el comando cur. Le ponemos cur y en ese caso el nombre de nuestro dominio. Tenemos que cambiar otra vez el resolve. Hay unos archivos del adaptador de red. El problema es que el adaptador de red lo tenemos como DHCP. Entonces, hay unos archivos con el adaptador de red que nos permiten editar ese archivo de manera automática. Pero bien, aquí ya no funciona, ¿vean? Ahora bien, el problema es este.
voy a mostrarles ahorita qué es lo que pasa. Si yo le pongo cur virtual.unicades.sb, me resuelve sin ningún problema. Pero si yo le pongo system, van a notar que en ese caso no hace absolutamente nada. Y la pregunta es ¿por qué? Pues si yo hago un ping a system.unicaes.edu.sb, se recuerdan que ese está resolviendo a la IP 16, 10.0.2.16. Y yo tengo instalado el servidor en la 15. Entonces voy a hacer un ajuste en ese momento a nuestro servidor de dominio para que los dos dominios puedan resolver a ambas IP. Para hacer ese ajuste, pues vamos a modificar uno de los archivos que estuvimos trabajando en la clase anterior, que sería en ese caso dentro de Bin, y se llamaba práctica.db. Y en ese práctica.db aquí tenemos que virtual resuelve a la 15 y system resuelve a la 16. Pues podemos decirle que también resuelva a la 15. Y de esa manera, los dos dominios, tanto como virtual y como system, van a apuntar exactamente al mismo servidor. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que al momento de que apunten al servidor, Apache se va a encargar de resolver ya sea un dominio, ya sea un sistema u otro. El ejemplo que yo les mostraba, cuando ustedes ponen católica.edu.sb, les aparece la página oficial de la universidad. Cuando ustedes le ponen moodle.católica.edu.sb, les aparece la plataforma de Moodle. Si ustedes le ponen, por ejemplo, registroacadémico.católica.edu.sb, entran al registro académico y así para cada una de las aplicaciones hay un dominio diferente y todas pueden apuntar al mismo servidor. Pueden resolver en el mismo servidor y Apache se encarga de redireccionar hacia una u otra aplicación, que eso es lo que vamos a aprender a hacer en este momento. Entonces, en este caso, lo guardamos. Y para que esto funcione, pues, lógicamente, tenemos que reiniciar Win 9. Entonces, ahora, para evitar problemas, vamos a ver que el resolve esté correctamente. Ya vamos a ver cómo quitamos eso que se esté cambiando cada rato. Adelante lo vamos a ocupar. Bien, ya que hemos cambiado el dominio, van a notar que ahora sí le pongo cur virtual.unicaes.edu.sv, me resuelve la página que ya vimos, y si yo le pongo system, me resuelve también la misma página. Esa página la vamos a hacer más pequeñita para que no nos olvidemos. ¿Se recuerdan que en el ciclo pasado Apache utilizaba una carpeta predeterminada donde guardaba sus archivos? Si yo me voy a esa carpeta, está dentro de www, dentro de HTML, y van a notar que acá está el archivo index.html. Yo puedo eliminar ese archivo, porque ahorita en ese momento no lo vamos a ocupar. Vamos a ver qué atributos tiene. Yo puedo eliminar ese archivo, entonces le puedo poner un sudo rm index.html, ya lo eliminamos. Y ahora puedo crear mi propio archivo. Este archivo, pues aquí tendríamos que poner todo el encabezado, poner el head, poner el type, poner el title, poner el body y todo lo que ustedes quieran. Pero por el momento le vamos a poner solamente un texto. Bienvenidos al sitio oficial de la Universidad Católica. ¿Ok? Solamente eso. Entonces, con eso que nosotros acabamos de hacer, si utilizamos el comando cur de nuevo, vean que ahí dice bienvenidos al sitio oficial de la Universidad Católica. Si le vuelvo a dar ahora system, me vuelve a decir bienvenidos al sitio oficial de la Universidad Católica. Significa de que ambos dominios están resolviendo exactamente al mismo lugar. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que me resuelvan en lugares totalmente distintos? Para resolver en lugares totalmente distintos, lo primero que vamos a hacer es configurar una carpeta distinta. Por ejemplo, esta carpeta que tenemos ahorita es la carpeta HTML. Ahí vamos a dejar que nos resuelva virtual y vamos a crear otra carpeta u otro directorio donde vamos a colocar los archivos que va a resolver system. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, primero creemos la carpeta. Le vamos a poner sudo mkdir para crear la carpeta y esa carpeta la vamos a crear siempre dentro de var, www, solo que ya no le vamos a poner HTML, sino que le vamos a poner system, ¿okay? Que es donde vamos a resolver, en ese caso, el dominio anterior. Cuando ya lo tengamos puesto de esa manera, hay ciertos permisos que debemos de habilitar, en este caso, dentro de Ubuntu para que pueda funcionar esa carpeta con Apache.
Entonces, para solucionar permisos, unos problemas de permisos, primero vamos a hacer que esa carpeta que acabamos de crear sea la carpeta propietaria o el propietario sea el usuario con el cual vamos a estar trabajando. Entonces, vamos a poner -R. $user son, en este caso, variables de entorno que utiliza Linux o que tiene almacenado Linux, en este caso Ubuntu. Y le vamos a decir que la carpeta que le vamos a asignar es var www system. Estos son comandos básicos que ustedes ya vieron. Vamos a poner un ls-l para que vean qué permisos le acabamos de tocar. Vean que HTML, el dueño es root, y de System, el dueño es Católica, que es justamente el usuario que estamos usando. Eso para que nos permita editar archivos dentro de él sin ningún problema. También le vamos a colocar los permisos respectivos para que pueda trabajar con Apache. Los permisos son 7, vamos a poner un -R. Los permisos son 755. Eso creo que pues ya no tengo que explicárselos tanto. Eso es parte de lo que ustedes han visto en clases anteriores en Linux. Le vamos a poner System y van a notar que ahora pues los permisos cambiaron. Ahora tiene permisos de lectura, escritura y ejecución en el lado del... bueno, de hecho eran los permisos predeterminados que ya tenía, pero era nada más para asegurarnos que así estaba funcionando. Y ahora sí, ya podemos crear un archivo. Vamos a poner sudo nano var www system y vamos a crear un index.html. Entonces aquí igual vamos a poner un texto que diga bienvenidos al sistema de notas de la universidad. Aquí le diría Universidad Católica de El Salvador. ¿Ok? Son dos archivos, son dos index. Uno se encuentra en HTML y el otro se encuentra en System. Ya tenemos listo y configurado. Lógicamente, ahorita si intentamos hacer el proceso de resolver los dominios, pues nos va a dar error. Bueno, nos va a resolver el mismo lado porque no hemos configurado los dominios. Para configurar los dominios, quiero que vean, vamos a examinar, en este caso, ciertas carpetas. Nos vamos a meter a etc. Dentro de etc está Apache 2. Y dentro de Apache 2 van a ver que hay varios archivos y carpetas que corresponden a las configuraciones de Apache. Uno de ellos, por ejemplo, es Apache 2. Si yo le pongo sudo nano apache 2, apache2.conf, vean que aquí van a encontrar bueno, primero una descripción y probablemente una serie de características o de configuraciones propias del sistema. Por ejemplo, aquí van a encontrar probablemente el puerto al cual se está conectando, entre otras cosas que ya están configuradas de manera predeterminada para Apache. Pero lo que nosotros necesitamos hacer en este momento es configurar justamente el proceso del nuevo dominio que vamos a crear. Y acá van a notar que hay una carpeta que se llama Sites Available, en donde se encuentran disponibles todos los archivos de sitios habilitados dentro de Apache. Ahí, de hecho, hay un 000 default y hay un default SSL-conf. ¿Ok? Ahí es donde lo vamos a colocar. Pero en nuestro caso, pues vamos a crear un nuevo archivo. Así que le voy a poner sudo nano pleca etc pleca apache 2 dentro del sites available, y acá vamos a crear un archivo que lógicamente va a llevar el nombre del dominio, que se llama system.conf. Y acá vamos a agregar las configuraciones. Vean que lo que vamos a agregar acá en Apache a la configuración se le conocen como hosts virtuales. Esos hosts virtuales son los que permiten determinar qué nombre de dominio es el que vamos a resolver. Y justamente acá vamos a colocar esa configuración. Aquí le ponemos virtual host. Vean que la B, la primera B, que sería la B pequeñita, es una B mayúscula y la H es mayúscula.
Tienen que tomar en cuenta todos los caracteres si no les va a dar error. Le vamos a decir que vamos a configurar todas las entradas hacia el puerto 80. Si yo fuese a configurar, por ejemplo, un virtual host, una resolución de dominio para un puerto SSL, entonces debería decir ahí asterisco 2.443. Aquí podemos presionar Tab y empezamos a colocarles algunas directivas o algunas configuraciones. Aquí yo puedo colocar en server admin, puedo colocar un nombre de dominio, dependiendo de lo que haya configurado, un correo electrónico, perdón, de quién es el administrador del servidor, si ustedes quieren agregarlo. En ese caso, pues lo vamos a dejar como localhost. Luego vamos a colocar otra que se llama server name, y en este server name vamos a poner nuestro dominio. El dominio que vamos a resolver se llama system.unicaes.edu.sb. A este le podemos poner un server alias. Por ejemplo, si viniese www.unicaes.edu.sb, hacia donde quieres resolver. Pero en este caso, pues vamos a dejar el mismo system.unicaes.edu.sb. Luego, abajo del server alias, vamos a colocar la directiva que se llama document root con la R mayúscula, y aquí le vamos a colocar la ruta. La ruta es www, que quiera system, ¿ok? Entonces, con eso, ¿qué le estamos diciendo? Que cuando Apache recibe una petición del dominio system.unicaes.edu.sb, los archivos que va a utilizar son los que se encuentran en la carpeta var www.system. ¿Ok? Ya vamos a crear el otro, que sería para virtual.unicaes.edu.sb. Va a utilizar, por ejemplo, los otros archivos que ya tenemos en la otra carpeta. En el caso que se genere algún tipo de error, aquí aparece el error log, a dónde se van a encontrar los archivos del historial de errores. Este historial de errores es muy bueno tener acceso a él, porque ahí es donde vamos a encontrar, por ejemplo, posibles ataques que hagan en nuestro servidor, errores que encontremos en los archivos, en el caso que trabajemos con PHP, vamos a encontrar errores ahí, y entre otras cosas. Así que son archivos muy útiles cuando nosotros estamos depurando nuestro servidor. Normalmente hay una variable de Linux que se llama Apache-log-dir, que es la carpeta donde se alojan los archivos de los logs, y a este le vamos a poner al archivo que se va a generar, le vamos a poner error.system.log. Yo normalmente le coloco un identificador del dominio para poder saber o poder identificar cuál es el dominio que me genera error. Porque si le dejo, por ejemplo, solo error.log y a todos los archivos los dejamos de esa manera, no voy a poder diferenciar si el dominio que me está dando error es system o es el otro. Así que siempre trato de colocar esa distinción. Luego tenemos el custom log, que también le vamos a poner Apache, log-dir, y este va a tener un access punto, le voy a poner siempre system.log combiner, que este también son como errores personalizados que genera Apache. Entonces, ambos archivos nos va a servir de mucho. Cuando tengamos algún error con Apache, en esos archivos vamos a ir a buscar posibles problemas que nos vayamos a encontrar. Y cerramos con un virtual host, ¿ok? Esa es toda la configuración que le vamos a agregar a nuestro dominio system.unicaes.edu.sb. Solamente esa información. Con eso debería ya estar disponible para que pueda funcionar. Lo vamos a guardar. Y ahora que lo hemos guardado, tenemos que habilitarlo. Para habilitarlo hay un comando que se llama a2 insights, y le vamos a poner el nombre del archivo que se llama system.conf. Este comando que estoy colocando justamente en ese momento sirve para habilitar las configuraciones que hemos escrito en la parte superior. Entonces ahí le damos Enter y ahí le dice que está activado System en la nueva configuración. También debemos de deshabilitar la configuración por defecto para que no nos afecte cuando estemos trabajando. Entonces hay un comando que se llama a2
sites y el archivo se llama 00-default.conf. Este es para quitar las configuraciones por defecto y que solamente tome en cuenta las configuraciones que nosotros hemos creado en System. Le damos Enter y ahí pues ya la desactivó. Y con eso pues podemos comprobar si no nos hemos equivocado en la configuración. Para comprobarlo si no nos hemos equivocado hay un comando que se llama Apache 2 ctl, que lo que hace es, como su mismo nombre lo dice, testear o verificar la configuración que nosotros acabamos de realizar. Si todo está correcto, abajo debería decir sintaxis OK. Eso de la parte de arriba que dice que no se puede determinar un servidor en el 127.0.0.1, probablemente, bueno, ese es un error que normalmente tiene Apache porque debemos de configurar un servidor de dominio completo. Pero en este caso, pues con solo que nos diga sintaxis OK, significa de que todo está correcto y que podemos continuar con la configuración. Ahora, lo único que nos resta es ponerle sudo systemctl restart h2. Y acabamos de reiniciar Apache 2. Veamos ahora qué pasa con el dominio que acabamos de ejecutar. Si en este caso le ponemos, bueno, vamos a revisar primero el archivo de configuración. Vamos a dejar como 1. Si le ponemos curl system.unicaes.edu.sv, vean que ahí nos dice, bienvenidos al sistema de notas de la Universidad Católica de El Salvador. Si le pongo virtual, ahí van a notar cuál es la diferencia. Por el momento, como yo no he puesto otra configuración, me va a resolver lo mismo. Vean, siempre me dice, bienvenidos al sistema de notas de la Universidad Católica de El Salvador. Me debería de devolver el otro archivo que configuramos al inicio. ¿Por qué sucede esto? Porque pues no hemos creado el virtual host para este dominio, sino que nada más creamos el virtual host para el dominio system. Entonces debemos de crear el virtual host para este nuevo dominio que vamos a trabajar. Para no estar digitando tanto, pues tendríamos que volver a digitar todo lo que anteriormente les di, pues hay que copiarlo. Entonces le ponemos un sudo cp pk etc pk apache 2. Ahí está dentro de sites available y se llamaba system. ¿A dónde lo vamos a copiar? Siempre lo vamos a copiar dentro de etc, siempre dentro de apache 2. Entonces, size available y a este le vamos a poner virtual.conf. Lógicamente, si lo dejamos así, pues no va a hacer absolutamente nada. Es importante que lo configuremos, así que lo que vamos a hacer es justamente en este momento es cambiar ese archivo. Vamos a ir a etc, apache 2, aquí está size available. Y dentro de size available vamos a cambiar virtual.conf. Y aquí ya tenemos el mismo archivo. Siempre va a ser al puerto 80, solo que le vamos a decir que cuando reciba virtual.unicaes.edu.sv, ya no resuelva a system, sino que ahora resuelva a www.html. El error, el archivo de error ya no sea, en nuestro caso, ya no sea error.system, sino que sea error.virtual para poder diferenciar ambos loads. También aquí sería error.virtual. Y ahí ya tenemos ambos archivos configurados. Guardamos. Con esa configuración que acabamos de hacer, recuérdense que debemos de hacer el proceso de habilitarlo. Entonces debemos de poner sudo, se llama a2 insights, ese es el nombre, y el archivo que acabamos de crear, que sería virtual.conf. Ahí nos dice que ya está habilitado el dominio. Volvemos a verificar la configuración, por si acaso hay alguna letra que nos equivocamos. Y dice que la sintaxis por el momento está ok.
Entonces, lo que nos resta nada más es reiniciar Apache. Y ahorita, pues, ya debería de resolvernos. Vamos a revisar de nuevo en resolve.com. Ya está bien. Entonces, ahora sí, si le ponemos curl virtual.unicaes.edu.sb, ahí me dice bienvenidos al sitio oficial de la Universidad Católica. Y si le pongo, en lugar de eso, le pongo system. Ahora dice bienvenidos al sistema de notas de la Universidad Católica del Salvador. Si se dan cuenta, ya tengo colocados 2 dominios diferentes y en esos 2 dominios se encuentran configurados los archivos que debería resolver. Yo podría instalar por ejemplo, en HTML, podría instalar el sitio oficial de la universidad y en el otro que sería en System, en bar www.system, podría instalar Moodle, por ejemplo, y tendría dos sistemas puestos en mi aplicación. Si estamos trabajando, por ejemplo, en una empresa, podríamos tener en una carpeta un sistema contable, por ejemplo, y en otra podríamos tener un sistema de registro de entradas y salidas o algo por el estilo. Entonces, cada uno configurados y colocados en hosts diferentes. Hay unas cosas muy importantes que ustedes deben de conocer en este caso de Apache. Lo que yo les mencionaba, si nosotros queremos estar visualizando los log, normalmente aquí hay una carpeta que se llama log, y en esa carpeta log se encuentran normalmente los archivos de los log que se generan. De hecho, si notan, ahí hay una carpeta que se llama Apache, y en esa carpeta que se llama Apache, si notan, ya se crearon los archivos que habíamos configurado anteriormente. Eso significa que, por ejemplo, si entro al que dice error system low, vamos a ponerle el sudo. Ahorita se encuentra vacío, no ha generado ningún error, podríamos instalar Apache. Si revisamos el otro que era, vamos a ver, el otro que era Access, podemos poner sudo accesslog.system. Vea que aquí ya me está diciendo desde donde, por ejemplo, he accesado a ese sitio web. Podría incluso en esta parte de acá monitorearlo. Hay un comando que se llama tile-f, si no me equivoco. Y bueno, aquí le vamos a poner sudo tile-f. Aquí podríamos ponerle accesslog system.log. Y ese archivo, ante cualquier intento de acceso, debería de estar generando algún tipo de log. No sé si con este me va a generar. Vean que ahí ya apareció una línea que dice que Chrome intentó accesar al sistema. Si notan, el que quedó como predeterminado es el que dice bienvenidos al sistema de notas de la Universidad Católica de El Salvador, porque yo usé la IP, no usé el dominio. Si yo quisiera usar el dominio en esta parte de acá, tendría que cambiar las configuraciones de mi máquina. O sea, si yo pongo aquí, por ejemplo, virtual, en este momento no me va a funcionar porque mi máquina, la máquina anfitrión, está apuntando a los DNS de Google, no está apuntando a los DNS de mi máquina local. Entonces tendría que hacer esa configuración. Otra cosa que quería mostrarles es siempre la parte de la configuración que tenemos dentro de los sitios que se encuentran de Apache. En este caso, acá está Apache 2. Y dentro de Apache 2 hay, por ejemplo, un archivo que se llama ports.conf. Si revisamos ese archivo, van a notar que, por ejemplo, aquí está el puerto 80, que es el puerto predeterminado con el cual vamos a trabajar. Si tenemos activado un SSL, podemos utilizar el puerto 443. Si no, pues lo deja inactivo. En esta línea es donde, por ejemplo, ustedes podrían cambiar el puerto 80 predeterminado de Apache y poner cualquier otro directorio.
cualquier otro que esté disponible. No sé si tienen preguntas, dudas. Yo tengo una pregunta, Lick. Dígame. Es algo quizás tonto o absurdo, pero ¿por qué pone sudo siempre en vez de pasarse a root de un solo? Costumbre. Sí, lo que pasa es de que, digamos, cuando ustedes están trabajando por seguridad, si yo hago esto, yo le puedo poner sudo y de ahí puedo escribir todos los comandos que yo quiera. Pero digamos que ahorita en ese momento dejo mi computadora, mi servidor, y pues me fui a tomar agua y estoy en la oficina y el agua está hasta el otro lado. Mi máquina quedó abierta con eso. Entonces probablemente alguien puede llegar a hacer la configuración, pueda llegar a hacer algún tipo de configuración. Sin embargo, si por ejemplo trabajamos desde el usuario, si yo pongo sudo, ese sudo tiene cierto tiempo en donde no me va a pedir la contraseña. Después de cierta cantidad de tiempo empieza de nuevo a solicitarla. Entonces, eso también es configurable. Como le digo, es por costumbre. De hecho, cuando trabajábamos en CentOS, ahí todo lo hacíamos como superadministrador. Nos pasábamos a superadministrador y desde ahí, o desde root, y ahí trabajábamos con todos los procesos. Pero no difiere en nada. Si ustedes les hace mucho más fácil ponerle sudo su y empezar a trabajar, pues no hay ningún problema. Las configuraciones siempre van a funcionar igual. Ok, Lick, gracias. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, con esta parte, lo que yo les decía es lo que pretendo es que más o menos ustedes tengan una idea de qué cosas pueden hacer con sus máquinas virtualizadas en la nube. Como les decía al inicio, cuando uno, por ejemplo, instala un instala un Ubuntu Server en la nube o contrata el servicio de un Ubuntu Server en la nube, normalmente le dan un acceso como el que estamos viendo en este momento. O sea, es un acceso remoto a través de SSH y definitivamente desde ahí es donde uno puede empezar a hacer procesos de conexión. Entonces, bueno, les voy a simular acá, por ejemplo, déjenme, voy a sacar la terminal. Esta es mi máquina, este es mi terminal y esta es la máquina virtual. Digamos que estas estuvieran en puntos remotos, normalmente a mí lo que me dan nada más es un acceso remoto. Entonces, desde aquí, yo lo que tendría que hacer es, por ejemplo, utilizar un PuTTY, hay uno que se llama, hay un software, además de PuTTY, que es un poquito más gráfico, se llama MOBA Xterm, que también los puede servir para eso. Y si trabajan en Linux, por ejemplo, si tienen un Linux Mint en su computadora o tienen una Mac, por ejemplo, desde la consola, pues solamente tienen que poner SSH, digamos que el usuario con el cual me voy a conectar, que en este caso sería Católica, y luego le puedo poner @ y el nombre del dominio o la IP. En mi caso sería la 192.168.56.101, que es con la IP que puedo accesar. Solamente que si lo intentamos hacer en este momento, van a notar que no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque el puerto aún no se encuentra habilitado. Si se recuerdan, lo mismo nos sucedió con el caso de Apache. Como ya tenemos instalado, ya tenemos activado el firewall, entonces en este momento no está disponible el servicio de SSH. Vean, los únicos que tenemos. Si yo acá le pongo, por ejemplo, applist, van a notar que ahí se encuentra, de hecho, el OpenSSH. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que poner sudo ufw, y acá ya le podemos colocar allow, y entre comillas, le podemos poner OpenSSH. Entonces, esto lo que tienen que hacer es habilitar ahora el servicio de SSH. Por lo tanto, desde afuera debería, en alguna medida, y ahí vean, ya se habilitó. Ahora sí ya le puedo poner yes. Y aquí ya le pongo acá el usuario. Y ya estoy desde mi máquina local, estoy en la máquina del otro lado. O sea, aquí yo puedo poner un IP address y estoy accesando de manera remota. O sea, realmente la nube, esto es lo que pasa. Este es mi servidor físico, aunque en este caso yo lo tengo virtualizado, pero este es mi servidor físico y yo desde mi computadora acceso con un SSH. Entonces, desde aquí yo puedo hacer los mismos comandos. ¿Vean?
acá tengo las carpetas HTML y System que ya están creadas, son las mismas que usamos acá. Puedo ponerle un cat index y vean, ahí está el archivo que yo he creado. O sea, el mismo proceso que yo hago desde mi máquina local, lo mismo puedo hacer de manera remota. Pero esto es lo que normalmente nos dan. Nos dicen, vaya, mire, este es su usuario y este es su IP, y ahora empieza a hacer el proceso de configuración. Entonces, yo desde acá podría configurar servicios, podría habilitar servicios, configurar puertos, hacer todo lo que yo quiera desde esa parte del acceso remoto. ¿Vean? Aquí yo le pongo status y del usuario, la contraseña, y ahí ya está, me está mostrando lo mismo que yo tendría en el servidor. Entonces, esas son las tareas que uno hace. Contrata los servicios, llámese Azure, llámese Amazon Google Cloud, hay otro que se llama Softlayer, que es el de IBM. Hay un montón de servicios en la nube. La vez pasada yo les mostré uno que se llamaba OptCloud. Cualquiera de los servicios que uno compra virtualizados, básicamente hacen eso. Si se van a GoDaddy, por ejemplo, que es uno de los servicios de hosting más utilizados en el mundo, si se van a GoDaddy, GoDaddy tiene una sección que dice servicios virtualizados. Ustedes pueden comprar esos servicios virtualizados. Vamos a verlos acá. Pueden comprar esos servicios virtualizados. Y básicamente lo que les dan es un servidor en la nube. Déjenme ver. Estos creo que son los VPS. Vean que aquí les dicen que tiene un CPU por $4.99, 2 CPUs por $19.99 y aquí les aparecen las características. Aquí aparece que tiene Linux, bueno, y a cada uno le van configurando a cada cosa. Entonces, cuando uno compra estos servicios, básicamente lo que está comprando es un servicio virtualizado, como este. Y le van a dar un acceso como este. Y desde ahí, pues, ustedes empiezan a inventar qué es lo que quieren hacer. Bien, ¿dudas? ¿No? Ok, como no están todos, que se tomaron vacaciones en sábado, pero no están todos ahora, vamos a discutir lo que les mencionaba en la clase anterior acerca de los temas el día martes tenemos clase. O sea, el día martes nos vamos a tomar unos minutos para que ya tengan disponible. Lo que sí me gustaría que los que ya tengan un tema listo y tengan el grupo, pues me los hagan llegar al correo electrónico, para que así podamos ir adelantando, para que podamos avanzar en este proceso del trabajo de fin de ciclo, para que no nos coma mucho el tiempo. Entonces, si alguien tiene ideas o dudas, pues mándenmelas al correo y desde ahí, pues ya les digo, sí pueden trabajar con esa o cambiémosle algunas cosas. Bien, ¿no hay preguntas? ¿No? Ok. Dígame, Elmer. No, que no tenemos dudas. Ok. Bien, entonces eso sería todo por el día de ahora. Les voy a dejar siempre el video en la plataforma para que puedan realizarlo en su computadora. Como les mencionaba, traten de ir haciendo todo el proceso. En la próxima clase práctica ya vamos a empezar a utilizar lo que les mencionaba, un software para la parte del diseño de un sitio de comercio electrónico. Vamos a utilizar Magento. Esperaría yo que usemos la última versión por el hecho de que vamos a tener que instalar Apache. Bueno, Apache ya lo tenemos. Vamos a tener que configurar PHP, que es debería ser la última versión. Si no me equivoco, es la versión 8 o 7 y algo. Ya está la versión 8, pero normalmente tarda en llegar a los repositorios. Pero igual, vamos a instalar la versión, luego vamos a configurar MySQL o MariaDB como gestor de bases de datos y después de eso, pues ya vamos a empezar a hacer el proceso de instalación de un administrador de contenidos. Ese administrador de contenidos, la idea es que ustedes vean cómo se puede montar una tienda de manera fácil y rápida en una máquina virtualizada. No son las únicas opciones, pero pues en el mercado hay muchos sitios de los sitios más grandes que tienen mayor demanda de productos que utilizan plataformas como Magento. Si no hay preguntas, entonces nos veremos el día martes. Que pasen una feliz tarde. Gracias, Lick. Igual feliz